tema número 9. Este es el tema número 9. Vamos a hacerlo así. 9. El tema número 9. Lucas 12:42. Lucas 12:42. Podemos bajar un versículo y leemos desde el 41 para leer en lo que englobó Reina Valera como un contexto. Acá, este tema número 9 se llama la mayordomía cristiana. La mayordomía. Ahí vamos a tocar este tema de una manera especial porque después de este tema viene el tema número 10, que son los dones espirituales. Y tiene mucho que ver con este tema, porque no podemos llevar la mayordomía sin el Espíritu Santo. Nadie puede servir a Jesús si no tiene el Espíritu, porque nadie le puede llamar Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. O sea, nadie puede servir a Cristo si no tiene al Espíritu Santo. Eso es algo que es una realidad. Por eso hay tanta gente que no sirve, porque no buscan al Señor de corazón y no son bautizados en el Espíritu. A veces nuestras palabras se escuchan en buen tono. A veces yo puedo decir, oye, yo quiero que el Señor me bautice, y puedo llegarle al corazón a una persona así. Pero los espirituales sabemos que cuando alguien dice algo así, por mucho que uno quisiera que Dios lo bautice, uno sabe que allí hay una realidad. Esa persona no busca a Dios como debería, porque Dios no se equivoca y Él no hace acepción de personas. Y Él dice que si un hijo nos pide pan y nosotros no le damos una piedra, sino que le damos un pan, si nos pide un pescado, no le vamos a buscar una serpiente, ¿cuánto más no le dará el Espíritu Santo el Señor a los que se lo piden? El Padre, dice Jesús, a los que se lo piden. Pero sabemos que el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesús. Amén. El Padre. Amén. La gloria sea siempre para Él. Él es fiel y bueno y maravilloso. Lucas 12:40. Vamos a leer el 41. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su razón? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor regrese, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Amén. O sea, mira esto. Aquí dice Lucas, ¿quién es el mayordomo? Mayordomo. Un mayordomo es alguien que sirve en una casa. Un mayordomo es alguien que sirve en una casa. Yo quiero aclarar algo acá, aprovechando, porque sentí eso del Señor temprano. Muchas veces nos acostumbramos a leer la Escritura y a utilizar nuestra cultura para interpretar las cosas de Dios, ignorando que las cosas de Dios fueron en esa cultura. ¿Se ve? Y a veces decimos cosas que no tienen nada que ver con esa cultura, porque no escudriñamos. Y es triste, porque la mayoría de los que dicen ser creyentes andan así. Porque no escudriñan la palabra. No escudriñan, no se preocupan por profundizar.
Y cuando nosotros profundizamos es que el Espíritu nos lleva a esas grandes verdades que están escondidas, pero Dios las preparó para los que le aman. ¿Se ve? Y los que le aman, obviamente, como lo aman, están buscando de conocerle. Por eso ellos son los que llegan a esas verdades allí y las reciben. Se mira mayordomo viene de la palabra griega, vamos a anotar en referencia a Strong, G3623. G3623. De la palabra griega oikonomos, que es distribuidor de la casa, supervisor, empleado en esa capacidad, por extensión agente fiscal, tesorero, figurativamente predicador del evangelio, tesorero, administrador, curador, mayordomo. Sabemos que un curador es alguien que cuida a alguien que es menor porque no puede hacer esas cosas y allí está el curador. Entonces vemos que un mayordomo es alguien que cuida, que administra, que guarda, es un empleado, alguien que distribuye los bienes de alguien. ¿Se ve? Eso es un mayordomo. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque todo cristiano ya fue llamado a ser un mayordomo. Y Jesús está diciendo, ¿quién es ese mayordomo? Bienaventurado aquel siervo en el 43, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo haciendo así? Siendo un mayordomo. ¿Se ve? Siendo un mayordomo. Yo digo, mire, a medida que nosotros nos profundizamos y nos metemos y empezamos a sondear, a buscar esa profundidad de la palabra, Dios nos va sembrando cada vez más en su fundamento, en su realidad. Y tenemos la oportunidad de escapar de las cosas que nos aquejan cada día, que están encima de nosotros, que son nuestros hábitos, todas esas cosas que van en contra de lo que es Dios. Y entendemos realmente a lo que vino Jesús, a librarnos de esas cosas, trabajando en nosotros cada día. ¿Sí? Vemos acá que un mayordomo es alguien así. Pero aquí dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel? Allí sí está la palabra griega, ahí en fiel. Vamos a anotarle primero la referencia Strong. Referencia Strong G4103, que es la palabra griega pistos. Objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, fielmente, creer, creyente, ¿verdad? Mire que como la raíz es pistos, viene de pistis, se relaciona con creer, con creer. O sea, fiel es alguien confiable, digno de confianza. O sea, mayordomo, no es solamente que sea un mayordomo, sino que sea digno de confianza. ¿Quién es aquel que guarda mis cosas, que las administra, que las distribuye, que las hace? ¿Se ve? Con esa dignidad que produce que yo le dé confianza, en pocas palabras, dice el Señor. Es aquella persona que es digna de mi confianza. Y prudente, dice fiel y prudente. Ahí en la palabra prudente, ahí está la referencia Strong G 5429, que es la palabra griega frónimos, que habla de sensato, es decir, sagaz o discreto, implicando carácter cauto, mientras que denota habilidad práctica o acumen. Indica más bien inteligencia y adquisición mental. Prudente, sensato, cuerdo. Tiene una parte negativa esta palabra, pero como no va al contexto, no la voy a utilizar porque ciertamente está puesto
en sentido positivo. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí. Esta palabra habla de alguien que es sagaz, que es inteligente, que es cuerdo. ¿Sí? Tenemos que entender lo que implica ser un mayordomo. No simplemente alguien que está dispuesto ahí a hacer lo que le digan. No. Tiene que hacerlo y ganarse esa confianza, porque es alguien digno de confianza. ¿Por qué? Porque hace las cosas con sagacidad, con inteligencia. ¿Se ve? Porque es alguien que se ocupa. Cuando nosotros no entendemos la mayordomía, hermano, no vamos a entender lo que es nuestra vida cristiana. Porque más allá de que la mayordomía sea importante en nuestra vida cristiana, la mayordomía es el todo de nuestra vida cristiana. Un cristiano es un mayordomo. Cristiano vino de Cristo. Cristiano viene de Cristo. Cristiano es a partir de Cristo. Y Cristo vino a servir a la humanidad, a entregar su vida por muchos. Yo no vine para ser servido, sino para servir, para entregar mi vida por el mundo. Eso dijo el Señor. Sí. Si nosotros venimos de Él, somos personas que estamos dispuestos a servir. Y esto es lo importante de la mayordomía. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 20, 28. Ahí podemos tener ese texto. 20, 28. Yo en el nombre de Cristo Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, nuestro servicio en la iglesia, ¿cómo se expresa? Porque la iglesia es un cuerpo y hay muchas personas. Si todos hiciéramos la misma cosa, no fuese una iglesia, fuese en parte una iglesia. La iglesia es un todo compuesta por muchas áreas y esas muchas áreas es llena de miembros, porque Jesús ilustra a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo tiene muchos miembros que tienen diversidades de funciones y cada una de las funciones la ejecuta el mismo cuerpo para beneficio de ese cuerpo. ¿Se está viendo? Hay una cabeza que dirige a cada miembro, pero lo dirige a que todas esas funciones que ellos hacen la hagan con una finalidad. Si yo me acerco allá a buscar un ladrillo, yo camino hasta allá, operan varios miembros en esta acción, pero la finalidad es una sola, buscar ese ladrillo. ¿Se está viendo? Por eso es importante entender que nuestra mayordomía en la iglesia es particular, no es una mayordomía en sí plural, o sea, que yo puedo hacerlo todo, no, es particular. Cuando yo veo que es particular, yo sé que lo que yo hago, lo que Dios me da a mí, no se lo dio a otro, o lo que Dios le dio a otro, no es para mí, porque a veces Dios me da algo y Dios multiplica en ese algo a varias personas, porque son ministerios grandes y necesitan de varios con el mismo don para que crezca. Pastores no hay uno solo, hay muchos pastores. Pero en la iglesia tiene que regir la iglesia un solo pastor. Por eso en muchas iglesias cuando ya son grandes, hay un pastor principal y los demás pastores. Cuando esas iglesias se empiezan a expandir y a salir de su área, esas iglesias van y envían pastores de ella misma que nacieron allí, tienen el don de pastor y van a otros lugares y levantan otra congregación. Allí ese pastor que llega viene siendo ahora el pastor principal y después allí nacerán otros muchos pastores. Es la ley de la multiplicación de Dios. Como le dijo a Adán, Andy, multiplícate. Eso siempre estuvo en el corazón de Dios, que él se multiplicase enseñando a sus hijos lo que Dios le había enseñado a él y guardando siempre
la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros los creyentes, porque Jesús vino a restaurar todas las cosas. Entonces, mi servicio en la iglesia es particular, no es un servicio que yo voy a estar envidiando lo que hace otro, yo quiero hacer lo que hace otro. No. Porque dice que el Señor llamó a 3 siervos y le entregó a cada uno talentos conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Hay personas que quieren hacer cosas pero no tienen la capacidad de hacerlas. Pero la quieren hacer por el simple hecho de que les llama la atención. Hay personas que quieren ser pastores porque piensan que ser pastor es pararse aquí y predicar, ignorando que el pastor tiene que dirigir, el pastor tiene que administrar, el pastor tiene que hacer muchas cosas que la iglesia comenzará a hacerla como cuerpo cuando los miembros empiecen a crecer. Pero mientras no, tiene que ejecutarlas el pastor. Sencillo. ¿Sí? Ahí vemos en lo que acabo de ver ahorita, por lo menos un pastor que es formado en la iglesia, no ha tenido esa función en la iglesia que ha tenido el pastor principal, que se ha ocupado de todas esas cosas antes de que ellos crecieran. Entonces tú ves ese pastor allí pensando que él puede ser pastor de esa congregación, pero no puede serlo en realidad, hasta que no sea formado por Dios a llevar las mismas obligaciones, a cumplir las mismas cosas y tener el carácter para hacer las cosas. Porque a veces, mira, en la iglesia, yo lo puedo decir, por lo menos en el tiempo de proceso que el Señor me ha permitido dar acá en la obra, hay muchas personas que se le han puesto a hacer cosas y después se los ha sacado del lugar porque realmente no tienen la capacidad o no lo hacen honrando a Dios, o los que están burlándose de Dios y no lo sacan. Y las personas se molestan y no entienden que la palabra misma nos manda a poner a prueba. Y si son hallados irreprensibles, entonces ejerzan aquello, y lo habla en el caso del diaconado. Pero esto es una ley para todos los ministerios. Somos puestos a prueba primero para ver si somos irreprensibles en aquello. Entonces, hay personas que se molestan, pero realmente es porque no tienen la capacidad de hacerlo. Hay personas que tienen tiempo haciendo cosas y Dios va demostrando cómo lo hacen, hasta dónde van a llegar, hasta dónde llega su capacidad. ¿Sí? Ya como uno como pastor va promediando aquello, orándole al Señor que el Señor traiga obreros, porque uno sabe que van a venir personas con una capacidad más alta que esa persona para tomar aquello. Y ahí es donde se cumple la palabra que muchos últimos serán primeros. Y es lo que a Ananías le costaba entender. A Ananías le costaba entender que Pablo tenía una capacidad que él no tenía. Por eso Jesús le dijo, instrumento escogido me es este. ¿Quién lo escogió? Él. ¿Y cómo uno escoge a alguien? Bueno, usted va, lo llaman por una entrevista y entrevistan a 10 personas. Y si usted lo seleccionan, ahí hubieron una o varias personas que leyeron los currículos, escucharon su entrevista y dijeron, esta es la persona. Igualmente Jesús. Con su previo conocimiento sabe cómo somos y dice, este es. ¿Se está viendo? Así es que funciona con Dios. Lo que pasa es que a veces queremos hacer las cosas y andar en las cosas según nuestra mente, nuestra cultura. ¿Sí? Ignoramos que hay una cultura que enseña esto, pero sobre esta cultura que enseña esto está la mente de Dios, que va más allá que nuestra mente. Y si queremos entender y aplicar a sus cosas, tenemos que aplicar desde lo que Él dice, no desde lo que yo digo, desde lo que Él dice. ¿Sí? Un mayordomo tiene otra característica, un mayordomo es humilde, humilde. Un mayordomo tiene que aprender a estar sujeto. No podemos ser mayordomos si no estamos sujetos. Te pongo un ejemplo. Imagínese que usted vaya a un restaurante y le atienda a un mesonero y usted le pida una orden y el mesonero le dice, pero te espera porque no me gusta que me estén mandando. Usted lo llama, oye, agua. No, ya te atendí. No me estés llamando mucho porque yo no soy hijo tuyo para que me estés mandando. Imagínate un mesonero así. ¿Sí? A veces no con esas actitudes, no con esas palabras, pero sí tenemos la misma actitud delante de Dios. No somos humildes para recibir órdenes. No somos humildes para acatarlas. Tenemos una actitud soberbia.
Una actitud soberbia no es solo aquella actitud que anda así altanera, no. Una actitud soberbia es una actitud que no se sujeta, una actitud que no entra allí en los parámetros que Dios da. Un mayordomo necesita tener estas actitudes. Un cristiano necesita tenerlas, porque un cristiano es un mayordomo, ¿sí? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y allí está el detalle. Como decía la prédica pasada, a veces nos sentimos en situaciones que pensamos que podemos solucionar, pero Dios nos enseña que no las podemos solucionar. Pero ahí vemos eso, que Dios nos los enseña. Jesús dijo, el Espíritu Santo le recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo es alguien que nos recuerda constantemente las cosas de Dios. No es que es la tercera persona de la Trinidad, eso no lo enseña la Biblia. Cuando digo es alguien para que se entienda, Jesús hablaba para que se entendiese. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu, sencillo. Y Espíritu Santo, espíritu apartado, porque Jesucristo murió y volvió a vivir por nosotros y ahora envía su espíritu a los creyentes, un espíritu apartado para Dios. Amén. Espíritu Santo. Sencillo. Sí. Tenemos que entender que tenemos que ser humildes para poder ser mayordomos, para poder ser cristianos. ¿Por qué? Para poder mantener el orden de Dios. Mantenerlo. El orden de Dios nunca lo vamos a mantener con nuestras actitudes, nunca. El orden de Dios solo se puede mantener con lo que Dios dice. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 7. 1 Corintios 12, versículo 7. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Sí. Vemos acá la diversidad de dones que hay en la iglesia. ¿Sí? Nosotros, como le dije hace un momento, después de este tema, vamos con el tema dones espirituales. ¿Sí? Allí vamos a profundizar sobre los otros dones. Pero quiero que hablemos entonces de lo que podemos hacer en nuestro servicio que nos en común a todos como iglesia. Me explico. Yo sirvo como pastor en la iglesia y eso no lo tengo en común con otros porque tienen de repente don de ministerio de ayuda, don de ministerio de alabanza, don de ministerio de oración, don de ministerio de diaconía, servicio. ¿Sí? Yo no tengo ese mismo don, pero yo sirvo en la iglesia con mi don. Pero hay algo que se hace que también es está entre la mayordomía y es el diezmo. El diezmo nos conecta a todos, el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque aunque todos tenemos diversidad de dones, todos diezmamos y ofrendamos. ¿Se ve? Todos diezmamos y ofrendamos. ¿Por qué?
porque es algo que está incluido en la mayordomía cristiana, porque es de los bienes de Dios y está incluido. Y como está incluido, alguien debe hacerlo en la iglesia. Alguien lleva el ministerio de ofrenda, alguien lleva el ministerio de ayuda, pero el servir ministrando aquello lo hacemos todos. ¿Se ve? Cuando yo diezmo, yo ministro. Cuando yo ofrendo, yo ministro. Vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a ir a Génesis 4:3 para el diezmo. El diezmo y la ofrenda en la mayordomía. ¿Sí? Veamos primero su origen. En su respectivo orden. Ambos lo vemos que se originan en el Génesis. ¿Por qué es importante entender eso? Porque Génesis es el comienzo. ¿Y dónde se origina? Desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo se origina el diezmo y la ofrenda. En Génesis 4:3 podemos ver nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Vemos que la ofrenda está allí mismo en Génesis 4:3. Vemos allí que ahí se origina la ofrenda. Si vamos a Génesis 14:20, Dios es bueno y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién? Cuando leemos el contexto, ahí está el sacerdote Melquisedec, un sacerdote que simbolizaba a Cristo. Cristo vino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué digo simbolizaba? Porque Melquisedec no es primero que Cristo. Porque dice que Dios creó al hombre a imagen del que había de venir. Después aparece Melquisedec. Amén. O sea que primero es Cristo. Entonces vemos que el diezmo se origina allí también en Génesis, en tiempo de Abraham. Se origina el diezmo. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 5, Dios es bueno y maravilloso. Va a leerlo desde el versículo 12 en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí dice el apóstol a los hebreos que ellos se habían hecho tan tardo que tenían que volverle a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos. Rudimentos, comienzos de una ciencia, los principios más básicos de la doctrina. Por eso quiero dejarlo acá. ¿Por qué? Porque se originó en el Génesis. O sea, que es algo que debe ser básico para un cristiano. Cuando yo me entregué al Señor, una de las cosas que empecé a hacer yo de manera rápida fue diezmar y ofrendar. ¿Por qué?
porque comprendí que era algo que Dios mandaba y entendí que era la manera en cómo Dios sostiene su obra. Yo veo y tristemente he escuchado testimonios de iglesias que les cuesta adquirir sus cosas y todas esas cosas, porque los que están allí realmente son muy tacaños y muy duros para bendecir y dar provisión a la casa del Señor, ignorando que desde allí parte nuestra bendición. Y es una palabra marcada, Malaquías lo dice, y Dios dice, probadme en esto. Y cuando Dios está diciendo esto, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, Dios dice, probadme en esto, proveed para mi casa para ver si yo no los bendeciré. Le dijo el Señor a su pueblo de Israel, que nosotros no deberíamos hacerlo con esa finalidad, mas Dios cumple como Él siempre ha enseñado. Nosotros lo hacemos con la finalidad de ser agradecidos y de servir a aquel a quien le llamamos Señor y a quien pertenecemos. Y si es nuestro Señor, queremos servirle. Amén. Porque el Señor viene de allí, parte de que tiene unos siervos. Se mira esto. Es importante entender esto, que desde el origen, ¿por qué? Por lo que le dije hace un momento, que es las primeras cosas que se empezaron a hacer cuando Dios crea el mundo, y también porque más adelante de Abraham, que es el primero que diezma, es decir, 400 años después, vamos a Gálatas, viene la ley. Gálatas 3:16. Dios es bueno y es maravilloso. Ajá. Viene la ley, según Gálatas, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amén. No vamos a entrar en el contexto de lo que está enseñando Gálatas, pero sí vamos a extraer parte de lo que Pablo conoce y habla este contexto. Y él dice que la ley vino 400 años después. ¿Después de quién? De Abraham, que le dieron las promesas y fue el primero que diezmó. ¿Se ve? Sí. ¿Qué tira por el suelo todo esto? Todos esos argumentos por allí de que el diezmo está abrogado, que el diezmo... Simplemente porque el diezmo no pertenece a la ley. No pertenece a la ley. Pablo sigue hablando acá. En el versículo 19 dice Pablo, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nuevamente no nos vamos a meter en contexto, pero sí vamos a extraer esto, que fue añadida a la ley a causa de las transgresiones. O sea, cuando Abraham estaba acá, Abraham por fe diezmaba, como deberíamos hacerlo nosotros, porque nosotros estamos en la fe, esa fe que había de ser revelada, pero Abraham la tuvo, David la tuvo, Jacob la tuvo, por eso ellos andaron así, pero había de ser revelada. Nosotros la tenemos hoy. Y nosotros somos hijos de Abraham, nosotros diezmamos por fe, no porque la ley lo dice, por fe. Amén. Por fe. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos la ley por nuestra fe. No porque nos sentimos obligados para ir al cielo. No, el que vive así va a ir al infierno porque nadie será justificado por las obras de la ley. Al contrario, el que está justificándose allí es maldito, porque maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en este libro. Eso dijo el Señor. Es importante que sea por fe, para que la gloria sea del Señor.
sea por gracia. Se mira esto. Vemos acá que esta ley que vino 400 años después no puede invalidar nada de lo que sucedió con Abraham. A él fueron hechas las promesas y las promesas eran una simiente que era Cristo. ¿Sí? El diezmo, sabemos que el diezmo viene de la fe. Fue agregado en la ley. ¿Por qué? ¿Quién me pudiera decir esto en sus palabras que suene bonito? ¿Por qué Dios le dijo a Israel diezmarás? Porque lo dejaron de hacer. O sea, vino la ley a causa de las transgresiones. ¿Se ve? Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 1, vamos allá un momentico para que entendamos esto porque es importante. Pablo dice lo siguiente. 1 Timoteo 1. Ajá. En el versículo 8, mira lo que dice Pablo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Mira esto. Aquí dice que la ley no fue dada para el justo. Hay personas que creen en Jesús y se convierten al Señor y dicen, no, la ley no es para mí, porque malentienden, como que tuvieron una etiqueta que le dijese que la ley no es para ellos. Pero cuando yo leo el contexto, Pablo dice que la ley no es dada para el justo, sino para los parricidas, matricidas, y empieza a nombrar pecados. ¿Sabes por qué? Para demostrar que esa ley no fue dada para el que la obedece, porque es justo. ¿Se ve? Fue dada para los desobedientes. No fue dada para los desobedientes. Fue dada para no fue dada para el justo, fue dada para los desobedientes. O sea, aquel que por fe está allí, por fe creyendo en Jesús, la ley no fue dada para él. ¿Por qué? Porque ese que está creyendo en Jesús es el que está queriendo obedecer lo que Jesús dice, el que está avanzando en lo que Jesús dice, el que sirve a Jesús, el que ama a Jesús, porque a veces interpretamos como ser creyente como venir a la iglesia, pero ya lo hemos visto con las obras que a veces cometemos, no tenemos nada que ver con Cristo. Para ser cristianos hay que identificarse con Cristo, sencillo. Guste o no guste, eso no es malo, no. Usted sigue como quiera, pero la palabra enseña eso, hermano. No vamos a tomar como regla nuestra condición y nuestra manera de hacer las cosas. No, la regla es esta. Es esta. Y si yo estoy mal, tengo que aprender. Y si sigo mal mañana, tengo que aprender. Y si no, si yo cambio la regla y me justifico, voy para el infierno. Porque la regla es esta. ¿Se está viendo? O sea, la ley no fue dada para el justo, pero sí para los que los transgreden. ¿Por qué? Si la trazo con la de Gálatas 3:19, me doy cuenta de que fue dada porque fue agregada a causa de las transgresiones. Yo explico esto con los papelitos que a veces ponen en los baños. No ensucies el baño, baja la poceta. ¿Por qué alguien pondría ese papelito? Porque lo ensucian siempre y nunca bajan la poceta. Entonces ponen el papelito para que hagan lo que deberían hacer sin necesidad de ese papelito. Yo voy al baño y yo sé que tengo que bajar la poceta. Yo voy al baño y sé que no tengo que ensuciarlo. Hay personas que se bañan y salen del baño y después te entra al baño y el baño parece un río. Ni siquiera lo secan. Claro, yo entiendo, es más fácil que otro venga y lo seque por uno, ¿cierto? Eso es bueno cuando otro viene y le seca a uno el baño. Qué bueno, qué chévere, ¿verdad? Claro. Por eso yo doy estos consejos. Eche su basura fuera del pipote, porque siempre hay alguien que va a venir y la va a echar en el pipote. Tírela como sea ahí, porque total, el aseo es el encargado de hacer eso.
Cuando vaya a los supermercados, tire los papeles porque ahí hay gente que limpia. ¿Estará bien eso? Nosotros como buenos ciudadanos sabemos que no está bien eso. No debemos hacer eso. Pero ¿por qué a veces tienen que poner papeles? Bota la basura aquí. Oye, cuida esto. ¿Por qué? Porque hay transgresores que no entienden, que no cabe en su cabeza, que lo normal, lo sano, lo higiénico ha de ser esto. ¿Se ve? Sí. Igualmente con el Señor. El Señor nos salva, nos libra y Él nos pone a nosotros el beneficio de estar con Él, haciendo lo que Él dice. Y Pablo iba a hablar a iglesias, y usted lee las epístolas de Pablo, por eso algunos dicen que él era impulsivo, y lo que hace es reprender. ¿Reprender a quiénes? A los que deberían ser los justos, a los que deberían ser la gente de fe. ¿Y por qué? Porque violaban constantemente lo que la palabra nos dice que no hemos de violar. Da tristeza ver hoy en las iglesias personas que quieren sentir a Jesús, que quieren ver en su vida ese reflejo de Jesús que alguna vez sintieron. Y son soberbios. Y uno dice, es que tú vas a hacer que Dios cambie su palabra para tú tener las cosas que quieres tener. Él dice que al humilde Él le da gracia, pero al soberbio Él lo resiste. Ahí está la razón de por qué no va más allá. ¿Quieres ir más allá? Bájate, humíllate y está en la condición que Él dice. Si no, la palabra es para ti. Porque si hoy yo predico de que no robarás, a algunos no le ofende. ¿Por qué no te ofende? Porque no robas. ¿Se está viendo? Pero si te ofende, es porque robas. Sencillo. Sencillo. Sí. Ahí se cumple. Si no te ofende, esa palabra no es para ti. ¿Se ve? No fue dada para ti. Fue dada para aquel que está robando. ¿Se está viendo? Entonces uno dice, no, es que esa palabra tan dura, eso no hay amor. Pero ¿por qué te molestas tanto? No, las prostitutas que tienen que dejar de ser prostitutas. Ninguna se pone brava, porque no son prostitutas. Ah, pero ¿cómo hablan así de las prostitutas? Algo pasa, ¿verdad? ¿Ah? Es que es así. Sí. Es el detalle que nosotros tenemos que aprender. Ese es el detallazo que está ahí en la palabra. No es que diga, no, los que Jesús salvó no es la ley para ellos. Ah, ahora Dios hace asesión de personas. Ahora Dios hace asesión de personas, agarra un poco, lo pone para aquí y dice, no, la ley no es para ellos. No. Cuando creemos en Jesús, al Él influenciarnos, las cosas cambian. Cuando Él nos influencia, las cosas cambian. Y no hay una manera de ver la revelación de la justicia de Dios si no es esa. Por eso tanto se enseñan doctrinas por allí extrañas, de un lado y del otro, y doctrinas extrañas. Y nunca pueden llegar a conciliar porque se encuentran con trabas, porque no pueden presentar la justicia de Dios de una manera correcta. Y la única manera que la justicia de Dios quede satisfecha es cuando Jesús influencia a las personas. No dándole un tiquecito, soy salvo porque sí, que no pierdo la salvación, que si la pierdo. Eso no funciona así. Ni nunca va a funcionar así. Entonces, el origen del diezmo es al comienzo. Al comienzo, la ley no puede anular algo que ya fue dado por fe. Ojo, la ley no está abrogada. Yo me voy acá para cortar de una vez esos razonamientos absurdos, pero no voy a entrar a profundidad en aquello de por qué la ley no está abrogada, porque estoy hablando del diezmo. ¿Sí? Vamos a ver la importancia del diezmo.
Dios es bueno y es maravilloso. Ajá, antes de ver cuál es la importancia, el diezmo es la 10ª parte de lo que percibo, de lo que llega a mi vida. ¿Se ve? Eso es el diezmo. La 10ª parte de lo que yo recibo. ¿Qué es esto? La 10ª parte, el 10% de lo que yo recibo. Hay personas que preguntan cosas como esta. Yo debo sacar el diezmo de la cantidad bruta que yo gano o de la cantidad neta. Le voy a explicar esto porque algunos no saben. Bruto es todo lo que me entra y neto es cuando yo saco todos mis gastos y lo que me queda, ahí saco el diezmo. ¿Se ve? Eso es bruto y eso es neto. Y hay estas preguntas. La Escritura dice que Dios no nos pide lo que no tenemos. Solo habla Pablo a los Corintios, que no podemos dar de lo que no tenemos. Dios no nos pide lo que no tenemos. Para entender esto. O sea, que Dios no nos va a pedir más allá de lo que nosotros no tenemos. Pero ¿qué pasa? Todo está en el corazón. Porque Jesús habló en una ocasión que una viuda estaba dando una blanca y era todo su sustento. Yo pienso en esta viuda, todo su sustento, o sea, ella no estaba sacando su diezmo, todo lo que tenía. ¿Se está viendo? ¿Sí? Yo digo que es un problema del corazón. Yo no le estoy diciendo a usted venga y dele a Dios todo lo que tiene. Yo le estoy enseñando que tiene que ver lo que hay en su corazón. Dios no puede ser burlado. ¿Se ve? ¿Sí? Cuando yo hablo el bruto y el neto, en el neto hay una diferencia. En el bruto es lo que yo percibo y el neto después de lo que gasto. Entonces, muchas veces el diezmo está después de los gastos de luz, de los gastos de esto y lo otro, y entran todas esas cosas y después el diezmo. Y yo pienso que hay un problema grave, porque todas esas cosas entran primero que el Señor. ¿Se ve? Y ese problema grave radica en la falta de fe. Hay personas que uno quisiera que Dios las bendijese. Pero Dios no bendice a alguien que no tiene fe, hermano. Por mucho que alguien de fe quiera que Dios le bendiga. ¿Se ve? Nosotros con nuestra fe no podemos bendecir a otros que no tienen fe. Porque hay gente que es religiosa. Pero es que yo quiero hacerlo, yo quiero. Pero es que no tienen fe, porque cuando Jesús les presenta las situaciones que han de tener fe, no tienen fe. Y Dios no bendice al que no tiene fe. ¿Se está viendo? Dios bendice a gente de fe. Gente de fe. O sea, cuando yo obro en mi vida cristiana, yo obro por fe. Yo no sé cuántos testimonios tengo yo de cosas que yo he entregado, que he dado, cosas que he perdido. Mucho antes de yo comenzar en la Gran Comisión, cuando yo tenía 16 años, yo me acuerdo que yo estaba en una miniteca. Fue la primera vez que el Señor me habló a mí. Y yo en esa miniteca estaba con varios amiguitos míos, uno que mataron hace años, y me invitaron a una iglesia. Y cuando me invitan a esa iglesia yo voy, y ese día hubo un profeta hablando, y después una persona copiando con don de interpretación de lengua lo que el Señor decía. Y yo había estado en el día temprano diciéndole a uno de los amigos míos que el Señor no hablaba, que yo no creía que Dios hablara así como uno. Yo tenía 16 años. Y cuando empezó la interpretación de lengua, el Señor me dijo: Argenis, yo sí hablo. Eso se clavó en mi corazón. Yo de hecho
yo tenía la miniteca y a mí lo que más me gustó siempre era la música. Yo le doy gracias al Señor porque eso lo he utilizado para el conocimiento mucho de los equipos pues, que se han adquirido y eso. He aprovechado eso que Dios permitió que yo conociese antes de conocerlo a Él. Y yo me acuerdo que yo tenía cosas en la miniteca y yo le dije al Señor que yo me iba a salir de la miniteca. Y había una regla en la miniteca que si uno se salía, no podía llevarse lo que ya había dejado en la miniteca. Todo el que se salía se iba sin nada. Y yo me salí y dejé todo. Esa fue la primera vez cuando yo conocí al Señor. Y tengo tantos testimonios en mi vida cristiana porque la fe nos mueve a hacer cosas que la carne nunca va a querer hacer. ¿Se ve? Por eso es que alguien de fe es el que Dios usa. Alguien de fe es el que tiene buenos testimonios. El que no es de fe siempre va a estar con el pastor en lucha, en contienda y eso, y siempre va a ser una piedra ahí, un tropiezo, porque nunca va a poder encajar con el pastor ni con los que están en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque necesitan fe, porque a veces no entendemos que no conciliamos con esa persona que habla, es porque estamos utilizando nuestro razonamiento, y nuestro razonamiento nos dice esto. Pero el que está allí no va por el razonamiento. El que va allí va juzgando según lo que Dios enseña, el contexto de Dios. ¿Se ve? No el nuestro. Y es una realidad. Es una realidad. Y tenemos que entenderla. ¿Sí? Cuando yo doy por el bruto, por lo menos yo lo hago así. Cuando uno le entra algo, mire, de esto para el Señor. De esto para el Señor. Es así. ¿Por qué? Porque es la manera de uno honrar a Dios. ¿Sí? Lo que percibo. ¿Qué es lo que percibo? Yo trabajo y yo percibo tanto de mi trabajo. Esto le va a chocar mucho a los incrédulos y a los pichirres. Yo sé que eso le va a dar hasta en el codo, sobre todo a muchos que nos ven por internet que son pichirres. No entienden que Dios nos ha puesto para fe. Para fe nos ha puesto el Señor. Y cuando yo digo lo que yo percibo, yo no hablo simplemente de lo que yo me gane. Yo trabajo en esto y me gano tanto, ¿no? A mí me regalaron 100 bolívares y yo a esos 100 bolívares le saco el diezmo al Señor. O pudiera agarrar los 100 bolívares porque tengo suficiente para lo que estoy haciendo. Entonces yo se lo voy a dar al Señor. O no me lo deja a mí, dáselo al Señor. ¿Se ve? Esa es la actitud de un creyente. Esa es la actitud de un creyente. Dice la palabra en el libro de Hechos que había un hombre llamado Bernabé, que la traducción de ese nombre es varón bueno. Y dice que él vendió una propiedad y lo trajo todo a los pies de los apóstoles. Para que tengamos una idea de lo que es ser cristiano. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero entonces juzgamos las cosas de Cristo, pero no según lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Cuando uno tiene ese corazón, Dios honra ese corazón. Entonces mira esto, es todo lo que yo percibo, el bruto, y de allí debería venir el diezmo, no del neto. Si usted lo saca del neto, usted va a poner muchas cosas antes que a Dios. Como hay personas que a veces, por desconocimiento, llegan y le guardan el diezmo al Señor. No, yo lo guardo. La Escritura habla a personas que lo guarden, pero que vivían a regiones lejos. Y Dios le dice que por lo lejos no lo puedes llevar. ¿Se ve? Guárdalo y después lo trasladarás al lugar que yo escogiere, dice Dios. Pero es porque ellos no lo podían llevar. Pero hay personas que lo aguantan y dicen, no, estoy apartando el diezmo hasta que tenga tantos. No, eso no funciona así. Cuando nosotros tenemos un buen corazón, nosotros vamos a saber lo importante del diezmo.
Dice Jesús que si te empeñan una manta, tu hermano, llegar y te empeñar una manta y pasar la noche, tú no lo dejarás a él sin su manta, porque es para cobijarse. ¿Se ve? Nosotros nunca podemos retener, porque el diezmo tiene su importancia. Y ya lo vamos a ir a los textos específicos. Pero quiero aclarar primero esto. ¿Sí? Diezmo es la 10ª parte. Muy diferente la ofrenda. Porque la ofrenda, como la misma palabra original lo dice, es un regalo. O sea que andando el tiempo fue Caín y Abel a presentar un regalo delante de Dios. Un regalo delante de Dios. Pero cuando presentaron el regalo, yo me imagino hay 2 buenos regalos. Pero miró Dios a Abel y a su regalo con agrado. Pero no miró con agrado ni a Caín ni a su regalo. Son cosas que nosotros tenemos que mirar, porque hay una diferencia que está haciendo Dios allí con respecto a eso. Y la diferencia es en nuestro corazón. En nuestro corazón. A veces, mira, hay personas que tropiezan mucho tratando de hacer las cosas para Dios, ignorando que tropiezan es por su mala actitud. Una mala actitud. Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que alguien que no quiere hacer sus cosas las haga. No quiere. Dios quiere que las haga el que las quiere hacer. Así es nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque Él es gran rey. Y si usted no quiere hacerlo acá, Dios dice, allá, a donde sale el sol, hay alguien haciéndolo para mí. Allá donde se pone, hay alguien haciéndolo. Entre uno y el otro, hay alguien haciéndolo. En la otra esquina hay alguien haciéndolo. ¿Se ve? Siempre hay alguien haciendo las cosas para el Señor. Así que no nos engañemos. Dios busca un corazón. Eso busca Dios. Dios no busca religiosos. El religioso nunca va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque está tan centrado en querer hacer las cosas para mantenerse Él y todo lo que Él es, y se olvida de Dios. Y ninguno que se olvida de Dios ha prevalecido. Aquí la idea es acordarse del Señor. Esa es la idea. Por eso esto cobra vida cuando amamos a Jesús. Cuando lo amamos, nosotros sabemos la importancia de esto y sabemos el por qué. Entremos un poquito en la importancia. En la importancia.